Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día, ya martes 21 de noviembre del año 2023. Estamos ya en la última semana justamente del tiempo ordinario, justamente el domingo con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Daremos por finalizado este año litúrgico, este ciclo A, para empezar con el primer domingo de Adviento, lo que corresponde al ciclo B. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre justamente las lecturas que hoy la iglesia nos propone para meditar. Mi nombre es Jorge Isaac González, soy salesiano cooperador y me gustaría pues compartir un poquito sobre esta palabra y la riqueza que hoy tiene para nosotros. Tal vez en la primera lectura podríamos tener una seria discrepancia con nuestros hermanos no católicos porque es tomada del segundo libro de los Macabeos, un libro que para los hermanos no católicos pues no fue aceptado como canónico dentro de la elección de libros o el canon que adoptó Martín Lutero luego de separarse de la Iglesia Católica. Pero es importante también entender que estos libros nos dejan grandísimas enseñanzas espirituales y nos hablan de un contexto histórico que está, digamos, ya en ese intermedio de cómo se va cerrando ya todo el ciclo del Antiguo Testamento y más bien se va pasando, se va preparando lo que es ya ese momento culmen de nuestra salvación, que es la llegada de Jesucristo. De hecho, los hechos, valga la redundancia, de estos justamente libros de los macabeos, la iglesia los coloca o la historia las coloca en un periodo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, esa transición, como decía anteriormente, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y es que es muy valioso el texto que hoy la liturgia nos invita a meditar por la enseñanza tan profunda que tiene. El libro de los Macabeos narra principalmente la lucha del pueblo judío contra la ocupación helénica, contra el imperio heleno, el imperio griego, principalmente liderado por Antíoco IV Epifanes. Esta ocupación helénica fue muy cruel en el entendido tal vez que a diferencia de los babilonios, tal vez a diferencia de los medos y persas, más que buscar una ocupación física, también querían pues realizar una ocupación espiritual, una ocupación religiosa, es decir, que todos los pueblos que eran regidos justamente por su mano, pues también en esa parte se dedicaran a dejar sus religiones, dejar sus credos y vivir la experiencia y por obligación de lo que era el culto helénico, el paganismo helénico. Entonces aquí se va dando ese momento donde se profana el templo, donde se empieza a obligar al judío a que reniegue de su fe. Y dentro del personaje que hoy nos presenta el texto está justamente un doctor de la ley que se llamaba Eliezer. Eliezer había sido una persona que, como dije anteriormente, era estudioso de la ley, pero ante la obligación justamente de el adoptar las costumbres y los cultos paganos, él se ve obligado a comer carne de cerdo, que para los efectos judíos era una carne impura que no se podía consumir. Tal vez podríamos pensar y si meditamos justamente, o bueno, realmente la meditación no es algo que se ha de homologar, sino más bien tal vez es enfrentar las mismas realidades que estamos viviendo hoy en día, que es justamente esa tendencia de minimizar ciertas cosas en función a lo que pueden afectar mi vida de fe. Me explico de otra manera. Para hoy es muy normal que las parejas de novios tengan relaciones premaritales, cuando a todas luces es algo que la iglesia, partiendo del testimonio de Cristo, ha prohibido o pues justamente no recomienda, porque la idea es que el matrimonio sea consumado justamente en esa unión de aquellos esposos que se aman, y aparte de eso pues es el lugar por excelencia donde ese sacrificio se puede realizar. Entonces, bueno, partiendo de todo esto, esa normalización que se pretendía dar de las cosas que no estaban según el plan de Dios, es lo que enfrenta justamente Eliezer en este momento. Porque, como dije anteriormente, le quieren obligar a comer una carne que para ellos estaba prohibida por los mandamientos de Dios. Entonces Eleazar, que ya era una persona adulta, que ya era una persona de experiencia, pues él dice que no, que él no va a violar la ley del Señor, que más bien los haya fortalecido hacia ese momento. Y se da justamente algo que, no sé, parece como si lo escribimos en el año 2023 y es lo mismo, porque dice que gente
personas, amigos suyos que le apreciaban, porque no vamos a negar el aprecio que tenían estos hombres y que, bueno, tal vez eran hasta compañeros de él en el oficio de ser, pues, expositores de la ley y demás, pues le dicen justamente a Eleazar que no, que entonces que no se preocupe, que no va a comer carne de cerdo, sino que le darán carne de cordero o alguna carne que fuera validada por la ley para que así librarle de la muerte. Y vean qué interesante la respuesta de Eleazar, que voy a hacer la textual porque es muy, muy impresionante y también muy invitadora a cada uno de nosotros. Dicen: envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Esto es un testimonio muy fuerte porque justamente nos enseña el valor de no negar mi convicción y mi amor al Señor. Para hoy muchos la fe se convirtió en una camiseta que uso cuando me conviene o cuando no se me persigue, pero que estaría siempre dispuesto en primera instancia a dejarla de lado cuando el asunto se complica, cuando el asunto se pone difícil. Hoy por hoy muchas veces negamos nuestra propia fe por el objetivo de no ser señalados, de no ser perseguidos, de no ser criticados, de no ser objeto de burlas. Y aquí entra algo que es sumamente importante y tiene que empezar a reflexionarse empezando por los padres de familia, pero que tiene que traspasar todas las barreras de todos los que somos creyentes. Es justamente el valor del ejemplo, el valor de aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque entonces vienen preguntas como: ¿cómo puedo hacer yo que mis hijos vayan a la Eucaristía?, preguntan muchos papás, porque andan alejados de Dios. Pero resulta que el papá, por ejemplo, la mamá no les guste de la misa. Hay niños que hacen la primera comunión, y cierto, los papás no podemos desligar ni desvalorizar justamente los esfuerzos que hacen, pero muchas veces la primera comunión se convierte en la primera y en la última. ¿Por qué? Porque no están recibiendo los niños una adecuada formación en la fe que les permita mantenerse y continuar. Entonces, qué importante se vuelve hoy en un mundo donde, pues es cierto, las situaciones tecnológicas y ciertas realidades pues nos ponen de relieve justamente a adultos, pues ir adquiriendo ciertas conductas, ciertas tendencias, ciertas situaciones que normalmente hacen los muchachos. El detalle es cuando no existe un filtro de reflexión que indique que lo que se está haciendo está equivocado. Y peor aún también, que el adulto no está siendo tampoco testimonio para el joven, y más bien en muchas ocasiones, más bien es el joven el que se convierte en mal testimonio para el adulto. Entonces aquí es donde volvemos a tomar este ejemplo y esta maravillosa enseñanza que nos deja Elías de ser testimonio, porque los que vienen detrás de mí, llámese mis hijos, llámese mis hermanos, llámese mis pues amigos, llámese los compañeritos de escuela de mi hermano, llámese en este caso las personas que acuden al centro juvenil o al grupo pastoral, si yo participo de ellos, tienen que tener una experiencia convencida de que Dios está en las cosas correctas y que no podemos dejarnos llevar por sus instintos para de esa manera pues empezar a deshonrar o darle la espalda a Dios. Eso por ese lado dentro de la primera lectura. El Evangelio nos habla justamente de la historia de Zaqueo, que en sí misma pues podríamos sacar muchísimas enseñanzas, pero vamos a hablar un par de elementos para pues no extendernos muchos en esta reflexión. En primer lugar es que Zaqueo dice que deseaba ver al Señor, a pesar de que su condición de vida, de trabajo como cobrador de impuestos, de hecho era el jefe del cobrador de impuestos, pues lo hacía ver como una persona repulsiva o de mucha desconfianza para la gente de su propio pueblo. Entonces dice que él siente una situación en su corazón y lo que desea era ver a Jesús.
Jesús en este caso pues iba pasando y él no lo podía ver porque era muy pequeño, por lo que se decide subir a un árbol. Hay una acotación de algunos biblistas, es que el árbol es justamente un árbol de higos, una higuera. Y vean qué interesante se vuelve cuando nos recordamos que en una parte del Evangelio Jesús maldice a una higuera seca porque no era capaz de dar fruto. Bueno, es claro que si seguimos leyendo el texto del Evangelio, en el momento que Zaqueo vuelve a su casa y empieza a ofrecer y decir que entregará la mitad de los bienes a sus pobres y el que ha estafado pues le devolverá 4 veces más y demás, nos damos cuenta de que entonces ahí la higuera sí produjo un gran fruto de santidad de aquel que se encontraba seducido y dispuesto a ver al Señor. Entonces ahí es donde entra justamente otra nueva realidad, que es, anteriormente hablábamos de lo que era el tema del testimonio, de ser justamente un modelo de vida para aquel joven que viene detrás. Pero por otro lado también encontramos aquel que es que recibiendo el mensaje de Dios, que ha vivido esa experiencia de altura, esa experiencia de Monte Tabor, esa experiencia del, pues justamente del monte Oreb, donde el Señor se manifestaba, donde el Señor hablaba, donde el Señor se acercaba. Después de vivir sus momentos de elevación, en este caso justamente el de Zaqueo fue en el árbol, se le invita a tener una experiencia y una mirada diferente de todo lo que hay alrededor y de ser evangelizadores, y ya con esa nueva perspectiva, con nuestra nueva óptica hacia nuestros propios hogares. Y es justamente lo que hace Zaqueo, que es pues invitar a sus amigos, muchos igual en la misma condición que él, a escuchar al maestro. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque aquel que en algún momento se subió, buscó el esfuerzo de su corazón para encontrarse con el Señor, hoy pues invita a su familia, invita a sus amigos, invita a todo el que quiera a que sea desde su casa, una casa que era despreciada por muchos, una casa que era pues catalogada como producto del robo para muchos, pero desde esa casa también el Señor brindó la bendición para todo aquel que le quiso escuchar. Entonces, por eso no podemos ser una iglesia, un grupo pastoral, unas personas de corazón cerrado, sin abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Porque evidentemente todo esto serán momentos que nosotros también tendremos que enfrentar, porque nosotros también estamos llamados a una conversión profunda y que tendremos circunstancias, realidades donde hemos renegado de Dios, donde hemos hecho lo que Dios no quería, por miedo o por el que dirán o por vergüenza o porque tal vez estoy abriéndome en mi vida a esas prácticas que son incorrectas. Por eso entonces ahí y ante todo eso, enfrentémoslo de la mejor manera, de la misma manera como lo indica el Salmo responsorial, con la confianza de saber que el Señor es mi defensa y que a pesar de que son muchos los ataques, puedo encontrar la gracia en el Señor. Y para cerrar, pues hagamos a manera de oración justamente este Salmo, el Salmo 3, que es el que hoy la liturgia nos propone, y tengamos siempre presente en nuestro corazón cada una de esas frases ante los enfrentamientos que tenemos en nuestra vida. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. En paz me acuesto, duermo y despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré la enorme muchedumbre que se me acerca y me acecha. El Señor te dé esa misma confianza para siempre poder dar lo mejor de ti, para poder entregarle su vida, para poder transformarte a pesar de las dificultades, y de ese modo que el reino de Dios se siga manejando en medio de su pueblo. Bendiciones.